buenas tardes. Tenemos ante nosotros al profesor Jorge López, del área de la biología. ¿Algunas palabras que quiera decir, profesor? Nada más agradecer la oportunidad aquí de platicar con ustedes. Muchas gracias. ¿Nos podría decir, por favor, cuáles son sus áreas de estudio, por favor? Yo me dedico principalmente a la oceanografía biológica, enfocado a ecología de pastos marinos y también a ecología de fitoplancton, en las principales áreas de trabajo. ¿Alguna investigación reciente que tenga? Sí, recientemente con fitoplancton hemos hecho estudios aquí en Bahía Todos Santos y en Laguna Ojo de Liebre, sur de la mitad de la península, para ver cuál es la flora, digamos las especies que están ahí y cómo van cambiando a lo largo del año, sobre todo para entender, por ejemplo, presencia de especies que pueden ser nocivas, como los dinoflagelados. Entonces esos son los dos proyectos más recientes que estamos trabajando. ¿Qué lo motivó a seguir este área de estudio? Pues desde el principio el océano. Yo quería ser como Jacques Cousteau, explorador de los océanos, y por eso decidí venir para acá a Ensenada. Y estando aquí me fui más hacia la física, entender la circulación, el oleaje, me gustó lo de los satélites, cómo podíamos ver desde el espacio el océano, y ya después empecé a irme más por la fotosíntesis. Me gustó mucho ver cómo la luz de la energía electromagnética se puede transformar en energía química. Ya terminé en la parte de biología, entendiendo fisiología de macroalgas, la ecología de fitoplancton, entonces como que fue por así mi camino por el océano. ¿Y qué fue lo que lo motivó a seguir exactamente esta investigación? Fue principalmente por los satélites, porque los satélites me permitían ver la superficie del océano, cómo cambiaba, y tratar de ver cómo cambiaba con esa topografía el fitoplancton, porque los distintos remolinos, ya ustedes van viendo, ¿no?, que favorecen el florecimiento de nutrientes, y eso favorece que haya más fitoplancton, más pesquerías. Entonces creo que fue esa parte, ¿no?, ver la clorofila desde el espacio como un indicador de la circulación de los océanos. Y ya después empecé a ver, pues vamos a ver entonces de cerca el fitoplancton y pues cómo sus distintas especies pues tienen asociado diferentes componentes metabólicos. Entonces creo que como por ahí fue mi interés por la investigación. ¿Algunos problemas que haya encontrado en el camino? Sí, desde las tesis. Para empezar, pues son retos, ¿no? Aprender a tu claridad de pensamiento, capacidad de síntesis, leer textos en inglés, a sintetizarlos, a plasmar ideas. Entonces sí, así ha sido la frustración, ¿no?, de estar con tu comité de tesis, enviándoles trabajos y que te lo regresen, publicar tus investigaciones. Entonces sí ha sido un aprendizaje, pero pues ha valido la pena, ¿no? Creo que da muchas satisfacciones. La parte de docencia también me encanta, de poder compartir la información con los estudiantes, nuevas generaciones. Pues, a fin de cuentas ustedes van a relevarnos en algún momento, entonces sí ha habido tropezones, pero pues, lo importante es seguirse levantando. ¿De qué forma motiva usted a sus estudiantes? Pues yo trato de mostrarles, ¿no?, más allá de la memorización, aunque yo sé que implica mucho eso, pero de ver la importancia, ¿no?, la necesidad de conectar de una mejor manera, más profunda, con el planeta, con el océano, con todo esto de lo que dependemos, somos parte. Entonces pues trato un poquito como de transmitir lo impresionante, ¿no?, que es la fotosíntesis, lo que el 70% del planeta es agua. Entonces como que por ahí trato de irlos motivando. Espero más o menos ser efectivo. ¿Qué le diría a los alumnos para que se interesen más en el área de la biología o lo de estudio de la clorofila? Pues lo que he tratado de decirles es que el 60% del país, de México, es agua. Por eso uno piensa que México es más continente, pero es 60% agua. Y esos recursos pues no están atendidos como debe de ser. Entonces eso es parte de nosotros, desde todas las áreas, desde la parte de oceanografía, de la parte de la agricultura, de la parte de ciencias ambientales, legislación. Se necesitan más manos para estudiarlo. Obviamente la clorofila, el fitoplancton es la base de la red, y pues de ahí uno va subiendo, ¿no? Entonces todas las áreas son importantes. Yo me voy por la clorofila porque no hemos podido hacer una fotosíntesis artificial que sea tan efectiva para capturar energía del sol y producirla. Ahorita estamos peleándonos por el petróleo. ¿Ese petróleo de dónde creen que salió? Pues es la fotosíntesis de millones de años que fue atrapada ahí en materia orgánica, y ahora es gas y es hidrocarburos, ¿no? Entonces la fotosíntesis y la clorofila pues son las que permitieron que estemos aquí platicando y disfrutando estos paisajes. Entonces
pues eso es muy motivante para mí, ¿no? Y entonces espero que se animen para, pues si les interesa una carrera en ciencias marinas, pues que seguir explorando y pues mejorar, ¿no? La series de tiempo. Es que casi en México pues es difícil hacer más investigación, no es imposible, ¿no? ¿Qué diría a las personas para que se interesen más en el océano? Pues creo que ahí lo que necesitamos es hacer como más ferias o como más talleres donde no solamente nosotros sino ustedes también como estudiantes son más efectivos a veces de decirles a los chavos de prepa o a las familias, ¿no? Que vean todo este universo que a veces uno no lo ve, ¿no? Porque uno pues en la noticia siempre está viendo la parte terrestre. Entonces creo que esa sí es una labor que tenemos que mejorar nosotros de difusión, ser mejores divulgadores del océano y de todo lo que implica que el cambio climático, que un año niño, que de repente hay ribazones de organismos que nunca hemos visto, unas medusas. En todo eso necesitamos seguirlo divulgando para que generar curiosidad y que la comunidad en general sepa, ¿no? Sepa que son cosas que no son tan ajenas a nosotros, sino es pues parte como de nuestro vivir, nuestro entorno cotidiano. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. No, gracias a ustedes y pues un saludo para todos. Okay. ¿Cuáles son las áreas de investigación en las que te has especializado en geología? Me he especializado principalmente en geología estructural y tectónica. Entonces les voy a explicar un poquito. Geología estructural tiene que ver con todo lo que es la deformación de las rocas, la deformación de la corteza, cómo esta es afectada, por ejemplo, por fallas, fallamiento, ruptura de la corteza, plegamientos, en fin, todo lo que deforme la corteza tiene que ver con geología estructural. Entonces yo me he especializado un poquito más en el estudio de fallas en sistemas extensionales, por ejemplo el Golfo de California, ¿no? Que es un sistema extensional, todos sabemos que el Golfo se anda abriendo y bueno, pues la deformación es acomodada por sistemas de fallas. Esa ha sido una de las partes en donde yo me he especializado y últimamente un poquito más en sistemas hidrotermales, precisamente relacionado con estas zonas de deformación, donde tienes fuentes de calor muy cercanas a la superficie, entonces tienes toda esta manifestación hidrotermal. Básicamente eso es en lo que me he especializado. ¿Puedes compartir un ejemplo de una investigación geológica en la que hayas trabajado recientemente? Sí, por supuesto. Ok, la más reciente, como les comentaba, esto de sistemas hidrotermales, ha sido investigando un estudio que es multidisciplinario e interdisciplinario, es decir, involucra varias disciplinas, biología, química, geología, en torno al estudio de unos sistemas hidrotermales nuevos, recientemente descubiertos. Bueno, recientemente estamos hablando del 2015 y 2018, o sea, entre 6 y 8 años más o menos que se descubrieron. En el sur del Golfo de California, en la cuenca Pescadero. El Golfo de California, digamos, como frontera de placas, es una zona súper interesante y alberga diferentes cuencas extensionales. Y las cuencas más profundas, y no quiero decir más activas, pero las más profundas se encuentran en el sur del Golfo de California. Entonces ahí en este lugar es donde se descubrieron nuevos sistemas hidrotermales. Son a la fecha, de hecho, los más profundos en todo el Pacífico Oriental y hemos estado desarrollando una serie de investigaciones interdisciplinarias precisamente para estudiar estos sistemas, ¿no? Cómo es que están ahí, cómo es que se alimentan, cómo es el reservorio de fluido hidrotermal, qué tipo de colonias de organismos colonizan estos sistemas, cuál es la geoquímica de los fluidos que están inyectando en la hidrosfera, cuál es la geoquímica de los sistemas, es decir, cómo están construidas las chimeneas hidrotermales. En fin, por aquí de hecho tengo una pieza de una chimenea hidrotermal que son precisamente súper inusuales porque la gran mayoría son de sulfuros y estas tienen pocos sulfuros y tienen más carbonato de calcio, calcita y anhidrita. Entonces son sistemas súper interesantes que bueno, pues precisamente por no ser tan comunes los hemos venido estudiando con mayor detalle, ¿no? Entonces pues ese es un ejemplo. ¿Cómo contribuye tu investigación a la comprensión de procesos geológicos y su impacto en la Tierra? Bueno, como les decía al principio, ¿no? Toda esta cuestión de la geología estructural y el estudio de la deformación de la corteza
que la corteza es, pues ya saben ustedes, ¿no? La parte de nuestro planeta más externa, rígida, bueno, pues es la que está de alguna manera como la costra de nuestro planeta. Entonces esta parte sólida, que involucra también no nada más la corteza, sino una parte del manto, que es lo que conocemos como litosfera, a final de cuentas es lo que forma la tectónica de placas. Entonces la corteza se mueve encima de una parte del manto, que se le conoce como el manto litosférico, que se comporta de manera rígida a lo largo de intervalos de tiempo largos, tiempo geológico, y es lo que integra o forma la tectónica de placas, las placas tectónicas. Entonces toda esta parte de la geología estructural y cómo se deforma la corteza junto con esa parte del manto litosférico tiene un impacto muy importante para la cuestión del estudio de los sismos, por ejemplo. Sabemos que donde interactúan estas placas tectónicas hay sismos, y obviamente pues los sismos traen en muchas ocasiones pues crisis, ¿no? Daños en infraestructura, pérdidas humanas lamentablemente. Entonces el estudio que hacemos, el estudio de estas fallas, pues nos ayuda de alguna manera a poder diagnosticar qué zonas son más activas e incluso a poder de alguna manera no predecir, pero sí saber cuándo pudieras llegar a esperar un sismo. O sea, no hay manera de predecirlos, pero puede haber, con base en estudios en el pasado, podemos sacar lo que se conoce como intervalos de recurrencia. Entonces podemos saber si hay evidencia geológica de que en un lugar hay o hubo sismos. Al estudiar esa evidencia geológica puedes de alguna manera establecer si hay un intervalo de recurrencia específico de cuando se presenten los sismos. Entonces es la manera más cercana a poder de alguna manera estar preparados ante un evento de esta naturaleza, ¿no? Y los sistemas hidrotermales pues no se quedan atrás. Obviamente están relacionados con toda esta tectónica de placas, pero tienen una cuestión muy importante por la cuestión geotérmica. Entonces son zonas en donde los fluidos se sobrecalientan y pueden ser utilizadas como fuentes para energía geotérmica, para generar electricidad y cosas por el estilo. Entonces esa es la importancia, vaya. ¿Cuáles son los desafíos o cuestiones críticas en el campo de la geología en la actualidad? Pues bueno, un gran desafío, pues vamos a decir que es el presupuesto, ¿no? Los recursos, el dinero que podamos tener o que tengamos para desarrollar investigaciones, ¿no? Y por ejemplo les puedo decir que estos sistemas hidrotermales que hemos estudiado en mar profundo, pues requieres de embarcaciones y plataformas oceanográficas que son muy costosas. El mantenimiento, la operación de este tipo de barcos, pues no los puede mantener cualquiera, ¿no? Porque estamos hablando de cientos de miles de dólares al día, un barquito de estos. Entonces un desafío es pues tener ese tipo de plataformas que te permitan de alguna manera llegar a los lugares donde tú quieres estudiar, que son inaccesibles. Entonces, además del barco, para llegar, y obviamente estás en medio del mar, pues necesitas un robot, por ejemplo, para que baje a esas profundidades. Estamos hablando de kilómetros, o sea, 3, 4 kilómetros. Entonces necesitas un robot para que baje y que tenga cámaras, que pueda ver, o sea, son tus ojos, ¿no? Ahí abajo. Y además, pues tiene brazos robóticos, y pinzas, entonces pues te ayuda a manipular, tomar muestras, recolectar especímenes, ¿no? Tanto de rocas como de organismos. Entonces pues esos son los desafíos, ¿no? De alguna manera, el tener los recursos necesarios para poder tener acceso a este tipo de lugares. Entonces lo que nosotros hemos logrado y cómo hemos podido avanzar es de alguna manera pues tejiendo una serie de redes de colaboración con institutos y empresas que tienen estos recursos y que de alguna manera podemos coparticipar en expediciones de esta naturaleza, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que yo les comentaría, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos? Pues es eso, el cómo accesar estos lugares. ¿Cómo involucras a los estudiantes en la investigación geológica y el trabajo de campo? Bueno, pues primero que nada es hablándoles bonito.
¿no? No, obviamente el hablarles bonito es darles buenas lecciones, o sea, cátedras, clases, en donde los propios estudiantes les interese el trabajo que en este caso yo hago. Y para que sepan lo que yo hago, les tengo que dar clases. Entonces, paso número 1. Ahora, una vez que algún estudiante se interesó, la onda es pues tener de alguna manera los datos con los que el estudiante pueda trabajar. Y si no hay datos, pues ver la posibilidad de ir y conseguirlos. Tuvimos una experiencia muy padre en el 2021, todavía estábamos en la pandemia, y la última expedición que tuvimos, que fue en el 2021, cercanamente estuvo de cancelarse y a la mera hora se reactivó, vamos a decir que no se canceló. Pero algunos de los investigadores que estaban involucrados en esa expedición, como habían tenido noticias de que se iba a cancelar, pues se comprometieron para desarrollar otras campañas, otras actividades. Entonces, cuando nuestra expedición se reactiva, vamos a decir así, que no se cancela, pues ya no hay, más bien hay muchos lugares arriba del barco, porque no iban a ir otros investigadores. Entonces, lo que hicimos es jalar estudiantes. Entonces, tuvimos la oportunidad de subir básicamente, que no suele ocurrir, no hay oportunidad a veces más que de subir a un estudiante. En esta última campaña tuvimos oportunidad de subir a cuatro estudiantes que eran de maestría, algunos salieron de aquí de la licenciatura y en sus etapas tempranas de posgrado, tuvieron esta experiencia de poderse sumar, ¿no?, a una campaña oceanográfica de primer nivel, y de tener la experiencia de participar, ¿no?, en carne propia de estas expediciones. Entonces, pues ese es el paso 2, ¿no? Ya que están involucrados, que se interesaron y que están involucrados, pues la onda es que comiencen a seguir entusiasmados en este tipo de proyectos, porque es lo que de alguna manera es como el combustible que les va dando de alguna manera ganas de seguir adelante y de más y más y más, ¿no? Pues eso es como yo le hago, ¿no? Entonces, sintetizando, dándoles clases, hablándoles bonito, que entiendan lo que yo hago, una vez interesados, jalarlos, que tengan proyectos de investigación, proyectos de tesis, y cuando haya oportunidad, subirlos a campañas oceanográficas y que se vayan empapando de todo esto que hacemos, ¿no? ¿Algún consejo que le pueda dar a los estudiantes, que le quiera dar a los estudiantes del curso o en general a la comunidad estudiantil? Pues yo les recomendaría, número 1, que no se queden en su zona de confort. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces llevamos ciertas materias y nos conformamos con un 6 o con un 7, con pasar, vamos a decirlo así. Entonces yo les recomendaría, número 1, no se queden en su zona de confort, siempre den su máximo, siempre traten de, en la licenciatura, tener una muy buena calificación, porque a final de cuentas es como su carta de presentación, su promedio para un posgrado, es decir, si deciden seguir estudiando una maestría, un doctorado, y si deciden irse hacia el trabajo, por ejemplo, que es recomendable también, pues su promedio habla bien de ustedes, ¿no? Otra recomendación que les haría, además de no conformarse con una nota aprobatoria simplemente por pasar, es traten de involucrarse lo más que puedan en proyectos de investigación, que sepan ustedes de profesores, que estén involucrados en temas que a ustedes les interesen. Entonces, de esa manera van a poder tener la guía para poder de alguna manera encaminar sus esfuerzos y lograr lo que ustedes quieren. Y otro, y no menos importante, es para titularse y obtener su grado de licenciatura, es recomendable, por ejemplo, que hagan una tesis, un ejercicio en donde aprendan ustedes a leer bibliografía, sintetizar bibliografía y luego escribir, que es lo que les va a dar a ustedes el expertise para poder luego escribir artículos científicos, por ejemplo. Una tesis es como que el primer, de alguna manera, ejercicio para poder hacer un ejercicio o un estudio de investigación. Entonces, una tesis es muy recomendable, por ejemplo. Una tesis o una tesina, algo que involucre ver información, estudiar
bibliografía, luego escribir, y con base en la escritura van a reafirmar mucho el conocimiento. Y luego en la defensa es donde lo van a explicar, es donde lo van a reafirmar todo ese conocimiento. Entonces ese sería yo mi consejo que les daría, básicamente, esas tres cosas. ¿Cuáles son tus áreas de investigación en el campo de la química? Mi especialidad le llamamos biogeoquímica de nutrientes. Estudio nutrientes en el mar, tanto en sistemas someros, le llamamos lagunas costeras, como en mar profundo, como el Golfo de México. ¿Puedes proporcionar un ejemplo de una investigación química que hayas llevado a cabo recientemente? El proyecto en el que más recientemente trabajé es un estudio en el Golfo de México, en el que me encargué de lo que le llamamos una línea base de nutrientes en aguas profundas del Golfo. ¿Cómo se relaciona tu investigación con aplicaciones prácticas o avances en la química? Uno de los grandes problemas en la actualidad de impactos del ser humano a la zona costera es un problema que le llamamos eutrofización. La eutrofización en esencia es la respuesta a la descarga excesiva de nutrientes en la zona costera. Entonces, uno de los elementos que controla o determina si la eutrofización es intensa o no lo es el nitrógeno. Entonces estudio el ciclo del nitrógeno y en parte con la intención de entender la eutrofización. Particularmente ahorita estamos metidos en San Quintín tratando de entender el efecto de la ostricultura o la relación de la ostricultura con el ciclo del nitrógeno. ¿Cuáles son las tendencias actuales en la investigación química que consideras más emocionante? Emocionantes, a lo mejor la instrumentación, o sea, está de locura. A mí me fascina la idea de, en mi campo particular, hay pocos instrumentos que puedan medir directamente en el agua de mar, le llamamos mediciones in situ, es decir, que pongas un instrumento y te dé la concentración de lo que quieres medir. Entonces, para nutrientes, ahorita ya hay un equipo que mide nitrato, necesitamos uno que mida fosfato, otro que mida ácido silícico de manera automatizada, de tal manera que tú bajas el equipo y cuando sube ya tienes la respuesta. Pero el puro medidor de nitrato nos está dando una cantidad de información fascinante, sobre todo cuando pegas esos equipos a, se llaman ROVs o vehículos operados de manera remota, como los gliders y otras cosas que llamamos boyas tipo Argo. ¿Cómo integras la investigación en tus clases de química y cómo involucras a los estudiantes en proyectos de investigación? Tengo que aclarar que yo trabajo en un instituto de investigaciones oceanológicas y entonces por trabajar en un instituto mi obligación es investigar, también doy clases. Entonces, como me dedico a la investigación y es mi labor central, me es muy fácil integrar mi investigación. Por ejemplo, doy 2 cursos de posgrado. En los 2 cursos de posgrado, uno de ellos es oceanografía química. Pues si les hablo del ciclo de nutrientes, ni modo de no hablarles de mis proyectos. Pero, por ejemplo, doy un laboratorio de química orgánica y uno podría pensar, ¿y cómo integro mi investigación? Utilizo mucho sustancias orgánicas en mi laboratorio, entonces me es muy fácil dar ejemplos en el salón de clases de lo que hago. ¿Qué lo ha motivado a seguir esta rama de estudio? Hace poquito alguien me hizo la pregunta de cómo acabé estudiando oceanología. Tiene que ver con mi área de estudio, que es la química marina. Fue por accidente que me enteré que existía la oceanografía. Hace 1000 años no había tanta comunicación entre el centro del país y Baja California. Yo iba a estudiar químico farmacobiólogo porque me fascina la química. Algún día vino un colega mío, un compañero de la prepa, y regresó con un tríptico de la facultad y decía oceanografía química. De ahí fue, porque me fascina. El océano toda la vida me fascinó, tengo familia costera, entonces estoy muy familiarizado con el mar. Y lo que me dijeron que podía estudiar química del mar, literalmente a eso me vine, a Ensenada, y es historia porque toda mi vida, desde la licenciatura hasta hoy, me he dedicado a la química marina. ¿Ha encontrado algún obstáculo en su camino? Sí, es un reto. Otra vez me dedico a la investigación. Entonces, digamos que la UABC me paga por investigar. Entonces, tengo que conseguir recursos para la investigación. Es un reto grande en México conseguir recursos. Sobre todo, algunos soñamos en hacer lo que le llamamos investigación de largo plazo. Si queremos entender el efecto del ser humano en las zonas costeras, pues necesitamos muchos datos por mucho tiempo. Y pues los estudios que se financian en México son 3 años. Es un periodo muy corto para que tú entiendas un ecosistema que puede tener cambios
en escalas, por ejemplo, de 10 años. El reto ha sido el conseguir financiamiento y una muy personal que detesto en general, pues, de nuestro país, de nuestra universidad, es la administración. Como partimos de la desconfianza, a veces tener triple cotización, nos están auditando como si fuéramos ladrones. Entonces, nunca he disfrutado la administración. Tengo experiencia porque mi doctorado lo hice en Gran Bretaña. Yo lidiaba con una secretaria administrativa como estudiante. Literalmente le decía, necesito esto, y la secretaría me lo conseguía. Aquí pido apoyo a mi técnico hace 3 cotizaciones, pasa por un departamento de compras. Es la última experiencia, o la más fea que tenemos reciente, es compramos un gas nitrógeno. Y ese gas nos tardó casi 8 meses entre que lo solicitamos y nos llegó. Es terrible. Y ahí hay varios actores involucrados, no nada más es la burocracia local, sino también, entre otras cosas, las autoridades mexicanas, que hacen muy difícil importar algunas cosas que ni son tóxicas ni son reactivas, nada más por el puro hecho de que el aire o el gas viene comprimido. Por eso ya lo meten en una categoría que hace difícil y cara su importación, que es otra. Para aquellos estudiantes que quieren encontrar como su camino, ¿algún consejo? Mira, afortunadamente ya tengo muchos años en esto y tengo mucha experiencia, y el mejor consejo que les puedo dar es: toquen puertas, muchas. A lo que voy es esto: si se meten a mi laboratorio, a lo mejor dicen, qué padre, tienen mucha tecnología, los equipos se ven interesantes y se me antoja. Pero igual si suben a laboratorios, a los laboratorios de macroalgas, están haciendo cosas fenomenales mis colegas. Y entonces a lo mejor dicen, pues la química me gustó, pero me gustó más este aspecto de la botánica, que lleva mucha química también. Y si tocan puertas de mis colegas oceanógrafos físicos, que no solamente hacen observaciones en el mar, sino están desarrollando tecnología como boyas, drones y radares que miden las corrientes, igual puedes decir, también se ve interesante. A lo que voy es, en mi experiencia, todos los que trabajamos aquí en la universidad somos de puertas abiertas. Es difícil que alguien te diga, y no tienes espacio en mi laboratorio. Entonces yo lo que haría sería, si tengo dudas, hago visitas cortas, a lo mejor dame chance de un mes, sin compromisos. Hay cursos, ustedes lo pueden formalizar a través de ayudantías y decir que me den créditos. Yo les diría, más allá de los créditos, invéntense estancias cortas. Aquí también está CICES. Entonces, estoy seguro que la mayoría de los académicos somos de puertas abiertas, y entonces en la medida que prueben y digan y vean e interactúen, pueden decir, ya encontré mi camino. Y también hay caminos híbridos, que es lo que yo veo con mucha claridad. No se trata de ser todólogos, o de repente te puede interesar. Por ejemplo, ahorita tenemos mucha interacción con los físicos por la modelación. Entonces te pueden interesar la química, pero a través de los modelos. Entonces puedes tener codirecciones o coinvestigaciones entre físicos y químicos. Entonces, toquen puertas, visiten laboratorios, hablen con la gente, vayan a los seminarios sin que busquen créditos, ¿no? Y la otra, la información brutal que hay en la red. O sea, hay tantos recursos, pláticas, seminarios, que también pueden hacer búsquedas en internet, pero el contacto humano es vital, ¿no? Entonces, toquen puertas y platiquen con gente como yo, y les garantizo que unos minutos se los podemos dedicar, a pesar de que nos vean ocupados. Creo que somos materia dispuesta, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, profesor. Dale, con mucho gusto. Muy buenas tardes. A continuación vamos a entrevistar a la profesora Patricia. ¿Algunas palabras que quiera decir para empezar? Buenas tardes. ¿Cuáles son sus áreas de investigación en el campo de la física o las matemáticas? Pues empecé con la maestría y el doctorado. Lo que hice fue algoritmos de color del océano, que es tratar de transformar datos de color del océano en concentración de clorofila. Ahorita estoy más bien tratando de encontrar tendencias en datos de temperatura, de elevación del nivel del mar y de clorofila, para ver cuál es el efecto del cambio climático en el Pacífico mexicano. ¿Por qué inició con ese tema? Con color del océano, porque en la costa mexicana
estamos utilizando algoritmos para transformar color del océano a concentración de clorofila que se han hecho con datos, o sea, con bases de datos mundiales o con bases de datos de California, pero las características del agua en el Pacífico mexicano son diferentes, entonces los algoritmos no dan buenos resultados. Entonces, para poder estudiar qué ha pasado con la clorofila a largo plazo, necesitamos primero trabajar con los algoritmos para tener buenos datos y después tener una serie de tiempo que poder analizar y saber qué ha pasado pues a lo largo del tiempo con temperatura, elevación y clorofila. ¿Cómo contribuye tu investigación a la comprensión de fenómenos físicos o matemáticos? Pues ahí hay muchas cosas. A la comprensión de muchos fenómenos, empezando con la clorofila. La concentración de clorofila nos va a dar información acerca de la productividad y acerca de la contaminación y nos va a dar mucha información que es relevante para pesquerías. Y las tendencias en temperatura y elevación, las de elevación nos van a decir qué podemos esperar con el cambio climático en las costas mexicanas. Y las tendencias de temperatura nos van a estar diciendo cómo nos va a afectar el cambio climático en la costa mexicana, ¿no? Si vamos a tener diferentes especies porque aumenta mucho la temperatura o qué podemos esperar. Entonces, mi contribución ahorita es más que nada el tratar de predecir qué podemos esperar a largo plazo y qué ha ido pasando con diferentes fenómenos. Por ejemplo, está el fenómeno del Niño, que es un fenómeno que hemos estudiado mucho y que afecta aquí a la costa del Pacífico. Es importante saber cómo ha ido cambiando el fenómeno del Niño a lo largo del tiempo. Es más frecuente, es menos frecuente, es más intenso, es menos intenso, que ha pasado a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo han cambiado los remolinos, la frecuencia y duración de remolinos en la costa mexicana, cómo ha ido cambiando todos los fenómenos, tanto los grandotes como chiquitos en la costa mexicana, ¿no? Y eso nos afecta a nosotros como sociedad directamente, ¿no? Porque dependemos tanto del mar como de que el mar no nos invada de más y nos vayamos quedando sin costa, ¿no? Bueno, que se vaya moviendo la línea de costa. ¿Algunos problemas que haya encontrado a lo largo del camino? Muchos. De eso muchos. Hay bueno, pues en general muchísimos problemas en términos de datos, por ejemplo. Ese es yo creo que de los problemas más comunes que tenemos en la ciencia, porque si bien ahorita yo estoy trabajando con datos de satélite que son pues bases de datos gratuitas y hay mucha información en internet con bases de datos gratuitas, es muy importante validar los datos con datos que se hayan tomado a escala local. Esos datos son difíciles de conseguir o son difíciles de muestrar. Entonces, un crucero oceanográfico, por ejemplo, es una cosa muy cara y muy difícil de hacer. Necesitamos datos de ese tipo para poder validar cualquier cosa que hagamos. Entonces, la cuestión de datos es generalmente uno de los mayores problemas, ¿no? La cuestión de recurso también, ¿no? El dinero que se necesita para la investigación, para proyectos, para congresos, para publicaciones, para estudiantes. ¿Alguna forma en la que promueve ese interés en sus estudiantes? Pues a mí me gusta poner o sea, el trabajo que hagan los estudiantes, a mí me gusta que tenga alguna exposición. Me gusta tratar de que los estudiantes participen en congresos nacionales porque creo que es muy importante el poder ir haciendo trabajos de investigación e irlos exponiendo ante la gente e irse dando cuenta desde los primeros trabajos que se hagan qué tan relevante pues es el trabajo que pueden hacer, ¿no? Así sea desde un tercer, cuarto semestre a un séptimo, octavo semestre, hasta dónde pueden llegar, ¿no? Entonces, generalmente mis estudiantes participan mucho en congresos estudiantiles, participan en congresos nacionales, y ahorita estoy precisamente tratando de ver cómo hacerle para que en 2025 podamos mandar a un estudiante a un congreso internacional en Estados Unidos, que hay de nuevo, hace falta el dinero, hace falta ver todo, pero creo que es muy importante para los estudiantes el poder pues salir y ver qué está haciendo la gente en otros lados, ¿no? ¿De dónde surgió su interés por esta área en específico? Híjole, pues ha salido por varias fuentes. Me parece muy importante encontrar investigaciones que realmente tengan un efecto concreto
pues en la sociedad, en la comunidad o directamente en la ciencia, ¿no? Y creo yo que lo que es este cambio climático y el efecto del cambio climático en la costa mexicana es algo que nos afecta directamente a todo, que si podemos entender y podemos predecir, podemos prepararnos para pues para cualquier cambio que venga, ¿no? Entonces fui decidiendo tomar encontrar un tema de investigación en el que sintiera yo que podía yo aportar algo pues a la sociedad en general. Usted como profesora e investigadora, ¿tiene algunas palabras para decirle a los alumnos que siguen o a los alumnos que vienen de años atrás para que se interesen un poco más en toda esta área de físico-matemática? Pues yo creo que la física y las matemáticas son de las cosas que más satisfacción dan. O sea, realmente la cuestión de poder resolver problemas matemáticos, la sensación de poder resolver un problema matemático de principio da mucha satisfacción y pues eso es una cosa que pues al menos yo valoro mucho. Entonces, a mi parecer, la investigación en lo que es física y matemáticas da la satisfacción desde el poder resolver problemas concretos así hasta problemas de programación, que es la misma pues estructura mental y son problemas pues muy satisfactorios en realidad. Y es mucho trabajo, pues hay que invertirle tiempo, muchas veces hay que aprender a lidiar con la frustración, porque muchas de las cosas no salen a la primera. Tiene uno que tratar una vez, tratar otra vez, tratar una tercera vez, o las veces que sean necesarias hasta lograr resolver el problema, ¿no? Y en lugar o sea, yo lo que diría es que en lugar de ver todos los errores o las veces que no llega uno a un resultado como una desventaja, hay que ver lo que conforme más trabajo cueste llegar a la solución, la realidad es que es más satisfactoria cuando llega uno a ella, ¿no? Entonces, si tarda uno 10 veces en lograr resolver un problema, es mucho más satisfactorio cuando lo resuelve uno que si le sale uno a la primera. Entonces, son investigaciones, a mi parecer, de mucha satisfacción pues personal e intelectual, porque sí da mucho gusto poder resolver algo y siento que son cosas que impactan mucho a la sociedad mexicana, y yo creo que está muy padre pues que lo que haga uno sí tenga algún efecto real en la sociedad. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Thank you.